Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy el pastor Jorge Márquez de la Iglesia Misión Vida para las Naciones, la iglesia que Dios plantó en Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible. Para mí es un honor poder llegar a ustedes a través de la pantalla y compartir con ustedes lo que llamamos nuestro programa Cartas Abiertas. Y se trata precisamente de abrir el corazón, de traer aquí personas que abren su corazón y cuentan su vida. Y todas las personas que traemos son personas que tienen dos historias. La Biblia dice que aquel que está en Cristo es una nueva criatura y eso habla de la segunda historia. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Cuando decimos las cosas viejas pasaron, hay una historia que caducó, que quedó enterrada, y Dios escribe un nuevo capítulo, una nueva historia. Está aquí conmigo Noemí. Noemí, gracias por acompañarnos. Gracias, apóstol, por la invitación, por poder contar lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿No te da vergüenza contar la vida que has tenido, la que has llevado? No, pastor, en realidad yo estoy gozosa de poder contar lo que Dios ha hecho en mi vida. Dios rompió estructuras justamente de eso, de la vergüenza, del qué dirán, qué van a pensar de mí, de mi familia o del Evangelio también. Vos sos una nueva persona. Así es, sí. Y tenés una nueva historia. Tal cual. Ya no sos la de la otra historia. No. Perfecto. Soy una nueva persona. Vamos a hablar hoy con Noemí de lo malo que es, lo duro, lo difícil que es sobrellevar una vida con una religión. La vida religiosa es infructuosa, la vida religiosa es dura, impone cargas, obligaciones. La religión no tiene amor, no tiene sentimientos. La religión cree que tu relación con Dios tiene que ver con el cumplimiento de mandatos. Y Noemí es hija de pastores. ¿Son 6 o 7 hermanos? 7. 7 hermanos. Y los 7 hermanos terminaron lejos de la iglesia, lejos de la comunión con Dios y haciendo cosas que son totalmente contrarias a las buenas costumbres que la religión pretende y haciendo cosas que son realmente sucias y pecaminosas. Vos nos vas a contar un poquito acerca de cómo te pegó la religión, ¿no? Sí, yo crecí mucho con normas, con demandas, pero con poca muestra de amor, de tolerancia, de gracia. Eso creó en mí Era solo cumplir. Era solo cumplir. Y eso para mí me dio una imagen de Dios, un Dios demandante, un Dios que se enojaba si uno fallaba, que no habían oportunidades. Y eso... Había un temor insano de Dios. Tal cual, claro, era cumplir la palabra de Dios por temor. Era un viejo malo. Exacto. Con un palo. Sí, listo para castigar, ¿no? En un trono, enojado. Enojado y demandante, exigente al punto que uno se daba cuenta que no podía cumplir tampoco. ¿No te imaginabas a un Dios sonriente? No. Para nada. Para nada. Era estricto para mí. Y eso hasta un punto me generó la decisión de decir, bueno, yo puedo tomar buenas decisiones sin Dios. Puedo vivir... No necesito a Dios para ser bueno. No, exacto. Dice, yo no le hago daño a nadie, estoy andando en lo que es lo correcto moralmente, ¿no? Bien, derecha. Consideraba que los principios que mis padres me habían enseñado eran suficientes. Y eso empezó a nacer con más fuerza a los 17, 18 años y más tras las decisiones radicales que mis padres tomaban frente a decisiones que yo consideraba buenas, correctas. Y eso me fue marcando con amargura, además de los problemas que veníamos atravesando en la familia, que no les podía contar a nadie por el qué dirán, porque... Por ejemplo... problemas del matrimonio de mis padres, de que ellos no andaban bien y que había muchas discusiones, muchas cosas que yo no tenía. En la iglesia era total, ignoraba todo. Hermosos, sí. Amorosos. Sí, tal cual. Y eso estalló dentro tuyo, ¿no? Estalló y claro, mientras yo más callaba y estos pensamientos rondaban más en mi cabeza, me llevaron a tomar la decisión
de dejar las cosas de Dios. Y ahí fue cuando yo enfermé y en el trabajo entró un supervisor nuevo, cristiano, y nos hablaba de Dios. Y yo decía, eso ya lo conozco, ya lo sé, ya lo escuché. Ya no lo quiero oír más. No, es suficiente, yo puedo vivir bien, mientras que la enfermedad avanzaba. Bueno, pero vos no solamente te enfermaste, viviste una vida. Contame qué vida viviste. En realidad era muy solitaria. En el transitar de alejarme de Dios, yo vivía independiente, vivía sola, vivía para trabajar necesariamente. No era trabajar, pagarme mis gastos y veía a mis padres una vez por semana, mientras que en mi corazón se iba concentrando más ese pensamiento. ¿Qué pensarían tus padres? Porque no solo vos dejaste a tus padres y dejaste la iglesia. Sí. ¿Y tus hermanos también? Sí, también. ¿Qué pensaban tus padres? ¿Que habían hecho todo bien? Ellos decían que la rebelde era yo, ¿no? Y que yo estaba mal y que era un mal ejemplo. Y bueno, todo estaba centrado a lo malo que uno hacía. Pero yo no entendía que Dios estaba preparando esa situación para alejarme de esa imagen que yo tenía, producto de la religiosidad, producto justamente de eso, del legalismo. Y cuando yo enfermo y de tanto hablarme en el trabajo... O sea que la religión tiene una apariencia de bien. Eso. Pero es solo apariencia. Es una demanda de acciones, de obras, de calmar la conciencia, pero que no demuestra el amor de Dios, tanto como el que practica la religión, así como que bloquea el fluir de esa paternidad que Dios quiere darnos, para poder vivir como verdaderos hijos de Dios. Vos no podías acercarte a Dios como padre. Decirle, Padre amado, nada de eso. No. Solo era Dios. Dios y Señor. Señor por la imagen de que Él demandaba. Pero no Señor como la Biblia lo dice, que Él reina en el corazón. Él reina en el ambiente del amor. Del amor, sí, porque por amor uno le sirve. Te enfermaste y tu enfermedad no se sanaba. No encontraba, para mí no encontraba la medicina correcta, porque había tomado la convencional, luego pasé a la natural, pero eso no me hacía ningún efecto, cada vez estaba peor, era más las noches de insomnio, era más el desgaste emocional, físico, afectivo. Sí, en todo aspecto, pero llegó una noche que entre lágrimas, pero con mucha convicción de que si Él era Dios, Él podía hacer algo por mí, porque seguía yo poniendo que Él era Dios, no Padre. Y le dije esa noche, si tú eres Dios, sáname, porque yo sí quiero vivir, quiero disfrutar la vida. Yo tenía 18 para 19 y estaba en una condición que no daba más. Además, tuviste varios tropiezos con tus hermanas, hermanos. Sí, nosotros como hijos... No terminaron siendo una familia unida, ¿no? No, claro, porque eso mismo de que se nos exigía y el juzgarnos, el no estar conscientes de lo que realmente es el amor, no fluía tampoco entre nosotros. Claro. No había amor. No hay amor en la religión. Por eso mucha gente la desprecia, por eso mucha gente hace lo malo, aunque sea para escupirle en la cara a la religión. Por eso mucha gente dice, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia, no creo en los curas, no creo en los pastores, ¿verdad? Tal cual. ¿A vos te pasaba eso? Me pasaba lo mismo. Pero no tenías relación con Dios. Ninguna. No conocías el amor de Dios. No conocía. Vamos a hablar a la vuelta de un corte pequeñísimo acerca de la segunda etapa de la vida que vino cuando ella le dijo, Señor, tú puedes sanarme si tú eres Dios. Todavía no podía decirle Padre, ¿eh? Cuando olvidaba el sonido de tu voz, en el vacío apareció tu amor. Mis ojos no veían, el camino se nubló, sobre mis gestos luz brilló. No hay llanto, tristeza, ya no hay más dolor. La cruz fue la llave de mi salvación.
continuamos y ahora con la segunda parte de la vida de Noemí, porque yo no he conocido a la Noemí amargada, triste, solitaria, impotente, o quizá la conocí en la última puntita de la otra vida, porque vos tenés otra vida. Contame cómo entraste en la otra vida. Después de esa oración, Después de la oración que le pedí a Dios, que si Él era Dios, que me sanara, al día siguiente fui a trabajar, hice todas mis labores y en ese hacer continuo no me di cuenta que estaba sana, que no había tenido ningún malestar, nada producto justamente de lo que estaba sufriendo. Y el supervisor siempre a las 6 de la tarde aproximadamente se acercaba a hablarnos y ese día él dijo: Dios tiene algo que decirte, Dios me da un mensaje para ti. Me dijo: Dios ha escuchado tu oración, Él te ha sanado. Y él no sabía nada. Él no sabía nada, porque yo vivía sola, yo a nadie le contaba todo lo que yo estaba viviendo, porque era costumbre mía. Vivías en una cárcel. Vivía así, sí, en mi propia cárcel, ¿no? De la amargura y de todo, la religión. Vos pusiste las paredes y ahí te encerraste adentro. Sí, y cuando Él me habló y me dijo que Dios decía que me iba a sanar también mi corazón. Eso te dijo tu supervisor. De parte de Dios, sí. ¿Qué sentiste ahí? Se quebró muchas de las cosas que yo tenía como a un Dios severo, tirano, demandante, exigente, y eso me hizo ver que no había hecho nada bueno para que Él hiciera. No, para que Él sea bueno conmigo. Fue bueno igual. Y fue bueno, fue amoroso, fue atento, que algo que yo no consideraba que Dios lo fuera. Y eso quebró todo y empezó el proceso de conocerlo realmente, porque yo creía conocerlo, creía saber lo que Él quería de mí. Hay mucha gente que cree conocer a Dios y no lo conoce. Sabe cosas acerca de Dios, ha oído cosas acerca de Dios, pero no ha experimentado nada con Él. Es lamentable. El trato con Dios es una relación, no es un conocimiento histórico ni un conocimiento religioso. A Dios no se lo conoce a través de normas, a Dios se lo conoce a través del amor. Por eso el mandamiento más importante, más que cualquier norma, es: amarás al Señor tu Dios. Si tú amas a Dios, vas a conocer a Dios. Así es. ¿Y eso te pasó a vos? Eso me pasó a mí. Empecé a conocerlo. Él hizo algo para que vos lo amaras en ese momento. Sí, Él me dio una muestra de su amor que cambió todo lo que yo tenía que empezar a buscar de Él realmente y lo que yo necesitaba. Me di cuenta que no era la medicina que buscaba acá en la tierra, sino era su amor realmente, su paciencia, su trato tan delicado con cada uno de nosotros, que en este modo era conmigo directamente, que no era un montón de gente buscándolo en una iglesia, en una congregación, sino era personal, que me había escuchado en la soledad, que me había escuchado en el lugar donde nadie más estaba y que podía saber que lo que fuera que yo hablara con Él, Él estaba atento. Mirá, te propongo algo. Ahí tenés gente que está enojada con Dios. Ahí tenés gente que cree que Dios no le ama, que Dios no lo oye, que Dios no le ha cumplido. ¿Qué le vas a decir? Bueno, yo te voy a invitar a que pruebes el amor de Dios, que lo desafíes. Su palabra dice: pruébame en esto. Y no es tan solo en el lado material. Él realmente tiene la intención y ya demostró a través de Jesús que nos ama. Pero si no nos es suficiente ese conocimiento, tenemos que acercarnos a Él y decirle: muéstrame tu amor, te quiero ver, te quiero escuchar, necesito que transformes mi vida, pero no a través de letras, sino de un encuentro personal con Él, porque Él lo puede hacer. Wow. ¿Tú sigues viviendo sola? Vivo en familia, vivo con mi hermana, con sus hijos, y ha cambiado mi relación con Dios desde entonces. Sigo experimentando y conociendo que Él es más grande en su gracia, más grande en su amor. ¿Y tu relación con tu familia ha mejorado? Sí, sin duda. Dios me ayudó en el proceso de sanar, de perdonar y de comprender el por qué otros son severos y por qué no tienen amor o gracia o oportunidades para los que fallan. Y puedo entender que si hay eso en otras personas es porque aún no han conocido el verdadero amor de Él y quién es Él como Padre. Mucha gente
viene a mí y me pregunta, pastor, ¿qué tengo que hacer? Porque ya hice esto, hice lo otro. Y quizá lo que no hiciste es amar a Dios. Señor, quiero conocerte, quiero conocer tu amor. Me han dicho cosas de ti, pero yo no siento nada. ¿Te animas a iniciar una relación con Dios? Esto le pasó a Noemí. Noemí tenía una relación con la religión, una relación con padres religiosamente exigentes que no podían transformar el corazón de Noemí. Pero un día Dios se presentó en una necesidad de Noemí. Noemí oró lo que sabía orar y Dios respondió. Dios responde la oración. Jesús te ama y te ama de tal manera que murió en la cruz del Calvario. Vino para pagar en la cruz del Calvario la cuenta que nosotros teníamos con Dios. Ni siquiera Dios te ha exigido que pagues alguna cuenta de tu rechazo, de tu odio, de nada. Él ha dicho, yo ofrezco a mi Hijo en el altar de la cruz. Yo pongo a mi Hijo para que pague por todas tus malas actitudes, por tus pecados. Yo pago el precio de tu maldad, dijo Dios. Así te amó Dios. Dice Jesús, dice la Biblia, en esto conocemos el amor de Dios, en que Jesús puso su vida por nosotros, aunque nosotros éramos pecadores. ¿Has experimentado el amor de Dios? Dios realmente quiere rescatarte. Dios no quiere perderte. A Dios le interesa más tu alma, le interesa más tu vida, le interesa más una relación contigo que todo lo malo que hayas hecho. Tú quizás no te quieres acercar a Dios porque te sientes muy sucio o te sientes muy sucia. Muchos me han dicho a mí, yo no merezco el amor de Dios. Dios a mí nunca me va a escuchar. Pero Dios ama a los pecadores. Dios vino a buscar a los pecadores. Quizás por alguna causa estás lejos de Dios, pero este programa te sirve para que sepas que hay un Dios que responde al dolor. Vos eras una joven herida, muy herida, muy lastimada. Yo me imagino lo afligida que estarías. Sí. Y humillarte a pedirle a Dios que haga algo, ¿no? Porque estaba mal con él. Estaba enojada con él, estaba muy enojada y creía que él tenía que darme respuestas. Pero al encontrarme sin salida era decir, bueno, voy a dar mi brazo a torcer. Y después me di cuenta que él no estaba enojado conmigo. Él te tenía que rendir cuentas a vos. Yo estaba... Tú eras la jueza de él. Yo estaba en una posición muy altiva. Y eso me había mantenido alejada, pero la enfermedad me quebró y eso me acercó a él y pude notar que me amaba más allá de mi condición, de mi conducta, de lo equivocada que yo estaba. Me quedaría hablando con vos 1 hora más, pero se terminó el tiempo. Ahora te toca a ti actuar. Ella actuó en algún momento, buscó a Dios con todo su corazón en su dolor y Dios le respondió, Dios hará lo mismo contigo.